Se supone que está grabando para que sepan, ¿ya? Vamos a comenzar con lo de hoy y recordar que la semana anterior habíamos quedado con las unidades físicas y químicas de las disoluciones y habíamos llegado hasta la molaridad y la normalidad. Y nos quedó pendiente un par de unidades químicas que hay que seguir revisando, ¿ya? Así es que vamos a darle a eso, darle importancia a aquello que estoy contando y recordarles que eh, el plazo que ustedes tienen para la guía de reacciones es este miércoles 12, ¿no es cierto? Hasta el mediodía, acuérdense, para que lo tengan presente. Eso es lo que hay que decir. Eh, Hoy día yo creo que terminamos ya con las disoluciones químicas. Por lo tanto, ya de vuelta de ese receso que hay la próxima semana, podríamos entregar ya esa evaluación de este contenido que son las disoluciones. Yo creo que ya se habrán dado cuenta en parte que hay alguna relación en cuanto a los cálculos, por ejemplo, pues se usan los equivalentes, acuérdense de los famosos equivalentes, y ya hoy día vamos a ver lo que significa lo que es las valoraciones, en donde se habla de algo así como punto de equivalencia. Entenderán que punto de equivalencia viene de equivalente. Tiene que seguir. Así que les va a perseguir el asunto de los equivalentes, de los electrones en juego todavía. Así que no nos vamos a escapar de eso. Para que vean que hay un hilo conductor de esto mismo y siempre hay una relación entre lo anterior y lo de ahora. Así es que hoy día, como dije, vamos a proceder a continuar con las unidades químicas y quiero que confirmen si están observando mis apuntes. Por favor, díganme que sí o que no. ¿Sí lo ven? Sí, se ve, profe. Profe, Buenísimo. se ven. Bien, gracias. Entonces, recuérdoles que habíamos visto las unidades químicas, ¿no es cierto? Enfatizando un poco que eran unidades propias de la química, pues se hablaba de moles, por ejemplo, y no de gramos. O se hablaba de equivalentes y no de gramos. Y la cuestión, ¿cierto? De alguna forma, consiste en transformar de gramos a moles o de gramos a equivalentes y allí relacionar esta cantidad de sustancia en moles, por ejemplo, con el volumen de la disolución. Por eso, la molaridad son los moles del soluto que tenemos en un litro de disolución. Así como la normalidad es los equivalentes del soluto, que también hay en un litro de disolución. Y concluimos viendo una relación entre la concentración normal y molar. Y dijimos, bien deben recordar, que para una sustancia en todo momento, siempre, la normalidad de ella será igual a la molaridad o bien será mayor. El doble, el triple, el cuádruple, etc. ¿Y de qué va a depender que esto sea doble, triple, cuádruple o igual? Va a depender del número de unidades de reacción que tenga. Fíjense que todas estas sustancias, estos ácidos, estas bases, estas sales, estos oxidantes y reductores, en todos hay involucrados una unidad de reacción. Un hidrógeno, un hidroxilo para la base, una carga para la sal y un electrón para estos oxidantes o reductores. Por tanto, aquí la normalidad siempre es igual al número de unidades de reacción por la molaridad. O sea, si es una unidad, normalidad y molaridad siempre iguales. Y tenemos dos unidades, como el caso del ácido sulfúrico, o el hidróxido de magnesio, o el cloruro de bario, o de fierro 0 pasando a fierro 2, que hay 2 electrones, o de nitrógeno 5 a nitrógeno 3, que hay 2 electrones.
En todos estos casos hay dos unidades de reacción, por tanto la relación a la que hacemos alusión dice que la normalidad es 2 veces la molaridad. Número de unidades de reacción por la molaridad, ¿ven? 2 veces. Y bueno, y así sucesivamente hasta que demos el tercer ejemplo. Si tenemos 3 unidades, como 3 hidrógenos acá, como 3 hidroxilo en esta base, como 3 cargas acá, fierro 3, aluminio 3, como 3 electrones en este caso, aquí habrá, ¿no es cierto?, esa relación que la normalidad será el triple de la molaridad, 3 veces. Y así podemos ver un caso. Si damos este ejemplo que disolvemos 2,45 gramos de ácido sulfúrico, entonces de inmediato vamos a pensar si son 2 unidades, la normalidad duplica a la molaridad, o la molaridad es la mitad de la normalidad. Antes de hacer los cálculos, uno sabe de inmediato eso. Bueno, aquí nos dan los datos, dice que es un volumen de 1/4 de litro, que es 0,25 litros, y bueno, calculamos molaridad primero, 2,45 gramos partido en la masa molar por el volumen en litro, me da 0,1 molar. Por tanto, me puedo adelantar de inmediato y decir que la normalidad es el doble. Pero comprobemos. Si calculamos por fórmula la normalidad, gramo soluto, masa equivalente soluto, 98 partido en 2 porque son 2 hidrógenos, y el volumen se mantiene, ven, se comprueba que normalidad es el doble de la molaridad. Y hasta ahí habíamos quedado. ¿Recuerdan? Hasta allí llegamos ese día. Y nos quedó pendiente una tercera unidad química que se llama molalidad. ¿Ven? Ahora le bajamos las letras, las achicamos, ponemos letras minúsculas para hacer diferencia con la otra que es muy parecida, que es molaridad. Por tanto, la molalidad, que se simboliza con la M minúscula, se define como los moles de soluto, molal, que dicen moles, moles de soluto, que hay en 1 kilogramo ahora de disolvente. Entonces aquí hay que enfatizar lo siguiente, que a diferencia de todas las otras unidades que hemos visto, tanto físicas como químicas, esta es la única unidad que relaciona la masa del soluto, expresada en mole, con la masa del solvente, expresada en kilogramos, o en gramos, si quieren llamarle también. Porque todas las otras nos hablan de los moles o de los gramos, pero en 1 litro de solución, en 100 ml de solución, en 100 gramos de solución. ¿Ven? Todas las anteriores han relacionado al soluto con el total de la solución. En cambio aquí esta es la única que se permite relacionar al soluto y el solvente por separado. O sea que hay que tener por separado qué cantidad de soluto hay y qué cantidad de solvente hay. Por ahí va la idea para que nos vayamos imaginando cómo enfrentar una pregunta donde se interrogue por la molalidad. Así la formulita que nos permite calcular rápidamente la molalidad es esta. Gramos de soluto, en la masa del soluto en gramos, dividido en la masa molar del soluto. Bueno, ahí aparecen los moles. Cuando uno divide ahí gramos partido en masa molar, me da los moles. Y multiplicado por kilogramo de disolvente. Si usamos esta formulita, mantenemos la masa absoluta arriba y abajo la masa molar por los kilogramos de disolvente. Entonces, hay que establecer cuántos gramos de soluto hay y cuántos gramos o kilogramos de disolvente hay. Esa es la clave. Veamos un caso. Por ejemplo, el ejercicio 4D de la página 11 de la guía. Dice que hay 26,5 gramos de carbonato de sodio de masa molar 106 en medio litro de disolución. ¿De acuerdo? Medio litro de disolución. ¿Qué tengo como dato? Fíjense bien. Tengo masa soluto, ¿sí o no? Masa soluto. Veo la fórmula. Aquí está. ¿Sí? Tengo la masa molar del soluto, también me dan ese dato. Pero me faltan kilogramos de disolvente. ¿Se fijan? Tengo la masa absoluto, tengo la masa molar, y me faltan cuántos gramos de disolvente o kilogramos de disolvente hay. Porque me dice que hay medio litro de disolución
Esto es el volumen de la disolución, volumen. Pero me dan la densidad de la disolución. Entonces, si yo tengo el volumen de la disolución y la densidad de la disolución, y recuerdo que la densidad relaciona la masa con el volumen, si conozco densidad, solución, conozco volumen, solución, determino la masa, pues ven, la masa. Y allí, sacando la masa de la solución, tomo ese total y le resto los gramos del soluto y me dan los gramos del solvente. No sé si me entendieron, pero esa es la idea. Vamos viendo más o menos todo lo que dije y lo ordené acá. Y revisamos los datos. Tenemos masa soluto, ahí está. Tenemos masa molar del soluto, ahí está. Tenemos, ¿no es cierto?, el volumen de la disolución, medio litro, o 0,5 litros, o 500 ml. Y tenemos densidad de disolución. Todos son datos. Para calcular la molaridad necesitamos la masa del disolvente y expresada en kilogramos. Entonces hay que, con estos datos, como dije, calcular la masa del disolvente. Entonces, como tenemos masa absoluto, acuerdo que es 26,5 gramos, acuérdense, con la densidad de la solución y su volumen, calculamos la masa de la disolución. Una vez que tengamos la masa, le restamos la masa absoluta para saber la masa del disolvente. Primero calculamos masa y disolución. Despejamos aquí. Densidad de disolución que me dijeron que era 1,06. Y volumen, yo sé que son 250 ml. ¿Por qué no uso un cuarto? ¿Por qué no uso 0,5? Porque 0,5 sería litro. Y la densidad me dice que es gramos partido en ml, por tanto debo usar en ml acá, ¿ven? Para que yo elimine los ml. Una vez que hago este múltiplo, me da 265, ese valor ml, gramos de disolución. Ese es el total de la disolución. Ahora voy a sacar los gramos de disolvente, porque necesito los gramos de disolvente para calcular la molaridad. Entonces, yo sé que si sumo gramos solvente más gramos soluto, me da gramos de disolución. Entonces, los gramos de disolvente o masa de disolvente la obtengo restando los gramos de solución menos los gramos soluto. 265 menos 26,5 gramos soluto. Me da 238,5 gramos de disolvente. Y para meterme en esta formulita, ¿se fijan? Yo necesito el disolvente, pero en kilogramos. Aquí tengo gramos, bueno, cambio de gramos a kilogramos. Estoy viendo que un kilogramo tiene 1000 gramos, X kilogramos, 238,5. Por tanto, divido en 1000 y me da 0,2385 kilogramos de disolvente. Y ahora uso la fórmula para la molaridad. Gramo absoluto, el dato me lo dieron. Masa absoluto, masa molar absoluto, me lo dieron. Y acabo de calcular la masa del disolvente en kilogramos. Y allí llego a 1,05 molar. ¿Ven? Así se calcula esto más o menos. Lo que importa es que cuando uno vea, ¿qué me piden? Molaridad. ¿Cuál es la fórmula que tengo? Esta. ¿Qué necesito? Gramo absoluto. Y busco mis datos. Están los gramos absolutos. Masa molar absoluto. Busco mis datos. Está la masa molar. Kilogramo de solvente. Diablo, no está. No me dio el profe ese dato. Pero me dio otros datos. Arreglo esos datos para llegar a tener esto. Ahí va la idea, ¿no es cierto? Darse vuelta ahí. Mirar bien, anotar. Poner la unidad, poner el número. ¿Qué significa ese 26,5? ¿Qué? Gramos absolutos. ¿Qué significa ese 106? Gramos moles la masa molar. Y así uno va dando vuelta a la historia. Con mucho cuidado, con un poquito de paciencia, se va sacando esto. Estableciendo la relación entre las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio, chicas jóvenes? Bueno, puede que ahora estén asimilando recién, ya vendrán las preguntas. Si no es ahora, la próxima sesión. Y la cuarta, unidad química de concentración, se llama fracción molar, que se simboliza con una X media extraña aquí, ¿no es cierto? Una fracción es una división, es un cociente, ¿cierto? Eso es. Por tanto, se define como la razón o cociente o división entre los moles de un componente de la disolución y los moles totales de la misma disolución. O sea, la fracción molar de soluto, mole soluto,
TN mole, acuérdense. Mole soluto dividido en los moles totales. Es decir, la suma de los moles solutos más los moles solventes. Acuérdense que en moles se obtiene dividiendo los gramos partidos en la masa molar. Bueno, así la fracción del solvente será masa, moles solvente arriba entonces, y abajo los moles totales. ¿Ven? Lo que cambia es arriba el numerador. Soluto, si quiero fracción del soluto. Solvente, si quiero fracción del solvente. El denominador es el mismo. Y se sabe, matemáticamente lo han demostrado por ahí los genios, que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1. Por tanto, basta que conozcamos una de las fracciones y sabemos la otra por esta restita. Si tengo la fracción del soluto, ¿cierto? Quiero saber la del soluto, tomo 1 menos la fracción del solvente. Y al revés. Si quiero saber la del solvente y conozco la del soluto, 1 menos la fracción del soluto. Por tanto, un ejemplo simple. Dice, la fracción molar de cada componente en el ejercicio anterior, ¿cierto? El anterior que estábamos viendo sería, si tengo 26,5 gramos de carbonato de sodio, que es el soluto, su masa molar está ahí. Y tengo 38,5 gramos de agua, ¿cierto? Que lo calculamos, ¿ya? De masa molar 18. Cuando no se dice de qué solvente se trata, se supone, se conviene, se acepta que es agua. Solvente siempre es agua, a menos que se diga otra cosa. Me tendría que explicar en el problema, en el enunciado del ejercicio. Pero si no se dice nada, uno entiende que es agua. Por tanto, la masa molar del agua es 18. Y así, saco fracción, primero, mole soluto, gramos soluto partido en su masa molar, 0,25 moles soluto. Mole solvente, masa del solvente dividido en su masa molar, 13,25. Y ahora calculo la fracción del soluto, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Fácil. Fracción del soluto, mole soluto, 0,25. Moles soluto, los totales, 0,25 más los de solvente. 0,25 dividido en 13,5 me da 0,0185. Luego, de inmediato, ¿cierto? Hago la resta que dije para saber la del solvente, 1 menos fracción del soluto. Y ahí me da 0,9815. Porque la suma de eso más eso me da 1. ¿Ven? Así que ahí está la forma de calcular esto. No es tan complicado, por un poquito de detalle, se puede hacer, creo yo. Bien, hasta allí llegan, hasta aquí, digamos, llegan las unidades químicas, que son 4. La molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar. ¿Alguna pregunta? Muchos números en la cabeza, pero bueno. Tendrá que ser, pues, chiquillos, aceptar eso. Para eso estamos. Ya. Vamos entonces a la segunda parte de las disoluciones. ¿Cierto? Vimos primero disoluciones, vimos tipos de disoluciones, le dimos una vuelta a la solubilidad, hablamos de las unidades físicas de concentración, terminamos con las unidades químicas de concentración, y ahora vamos a las diluciones. Y esto, la dilución es una práctica que hacemos a diario nosotros. Y por ejemplo, yo les preguntaba el otro día, ¿qué hacemos cuando tenemos una pintura al agua? Para hacerla rendir, ¿cierto? Tomamos la mitad del tarro de la pintura y le echamos el doble de agua. Ahí estamos diluyendo. De hecho, esas pinturas más gordas, ¿cierto? Más gruesas, más orgánicas quizás, como al óleo, le echamos un líquido que se llama diluyente, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? Vamos a echarle diluyente. Cuando le echamos diluyente, como que la disolvemos y la hacemos como rendir más también. Y bueno, vamos a la cuestión más cercana. Si nos queda salada la sopa, le echamos agua, ¿cierto? O si nos queda muy dulce el café que le echamos, agua, por cierto. ¿Cierto que sí? Profe, ¿Sí? pero para diluir siempre se va a usar agua. No siempre, mi niña. Por ejemplo, si tú usaste el diluyente es un compuesto orgánico, es un solvente orgánico, no es agua. Pero siempre va a ser un componente líquido. Exacto, va a ser solvente lo que le voy a echar. Eso es la idea. Agregar solvente significa, ¿ya?
Y por ejemplo, como les digo, si no tenemos el café muy cargado, echamos agua, pues, para que no sea más simple. Si lo tenemos muy dulce, hacemos lo mismo, ¿se dan cuenta? Claro, y el trago también, como les decía el otro día, pues si le echamos, lo tenemos muy cargadito, muy cabezón, como nos dice, ay, le echamos un poco más de bebida, ¿cierto? Y si, por ejemplo, un café está muy diluido y yo le echo más café, ¿eso Yo- igual es una disolución? no, eso es una concentración, estás Ah, concentrando, sí, ¿ya? porque le Es estoy echando como, más todo. lo mismo que, por ejemplo, si te gusta el café dulce, tú le echáis 2 cucharadas, ay, quiero que me quede más dulce, le echáis una tercera cucharada de azúcar. Le estás echando absoluto ahí. ¿Fijáis? Pero, Pero, Mm, ¿sí? profesor, igual, Gracias, Cuéntame. profe. igual se ¿Sí? está diluyendo, pues, ¿no? No, la dilución única y exclusivamente consiste en agregar solvente. Solvente. Pero si lo hago al revés, igual, como dice la compañera, por ejemplo, le agrego café al agua, igual se me va a diluir el café. No, o sea, el café se va a dispersar, se va a diluir, pero la acción que estáis haciendo es concentrar, porque si tú tienes Porque va a dos, aumentar la cantidad de soluto. claro, si tú tenés 2 cucharadas de azúcar y lo queréis más dulce, le echáis una tercera cucharada de azúcar, ¿por qué le estáis agregando soluto? Claro, ese azúcar se va a dispersar ahí en todo el cuento, ¿de acuerdo? Te va a quedar más dulce. Pero lo que allí hiciste fue el efecto contrario a la dilución. Lo que tú hiciste fue agregarle soluto. Entonces la dilución significa exclusivamente, ¿no es cierto? Viene del latín, del prefijo dis, que significa alejarse, dispersarse, y luere, lavar. Significa, aquí está la clave, agregar disolvente, no soluto. El agregar soluto es el efecto contrario a una disolución, con lo cual, fíjense, cuando le agregamos solvente, disminuye la concentración del soluto. ¿Ven? El café te queda más simple, el café te queda menos dulce. El trago te queda más suave si le agregas más bebida, ¿no es cierto? Si le agregáis más bebida en ella. Esto, fíjense, esta es la clave, no implica que disminuya la cantidad de soluto. El soluto no lo tocas a menos que le agreguen más azúcar, a menos que le agreguen más pisco al trago, a menos que le agreguen más café. Pero ese efecto de agregarle más azúcar, más café, más pisco, significa lo contrario, significa concentrar. La Profesor, dilución única y exclusivamente es agregar solvente. Si tú agregas el solvente, la cantidad de soluto permanece inalterable, pero sí baja la concentración del soluto en la solución. Si era 2 molar, bajó a 1,5. Si era 5 gramos por litro, bajó a 3,45 gramos por litro. Tú lo puedes calcular. Aumenta el volumen de la disolución, claro, porque le echáis más solvente. Pero la cantidad de soluto, cuando tú diluyes, no se modifica. Aquí es muy claro. Y es lo mismo que le explicaba con el traguito el otro día, por cierto. Cuando uno tiene el traguito que bien cabezoncillo, no crean que van a bajar la cantidad de pisco si le echan más bebida. Lo único que van a bajar, ¿cierto?, es la concentración, pero la cantidad de pisco que le echaron no va a cambiar. eso le iba a preguntar, doctor, o sea, doctor, profesor, em, cuando hablaba usted de los grados, que los grados seguían siendo los mismos si yo le ponía más bebida, por ejemplo. Los grados de alcohol no, ¿Sí? porque los grados de alcohol, grados con D, significa volumen, ¿me entiendes? Y si yo le agrego más bebida, voy a bajar los grados, lo que voy a hacer, voy a bajar la concentración, pero no voy a bajar los gramos. Eso te estoy diciendo. Los gramos no bajan, ¿comprendes? Porque yo no altero la cantidad de pisco que tengo adentro. Lo que bajo es la concentración, eso sí, o los grados, que sería lo mismo. No sé si me explico. ¿Ya? O sea, voy a tener menos alcohol. No, No, po. vas a tener el mismo alcohol. Lo que va a variar es la concentración, pero la cantidad de alcohol va a ser la misma. Pero fíjate, haz el ejercicio. Echa un poco de pisco en un vaso, ¿cierto? 50, 100 ml. ¿Ya? Lo dejáis a un lado. En el siguiente vaso echáis, ¿no es cierto?, 50 ml otra vez. Y le agregas la bebida que quieras.
y le dices a tu amigo, tómate tú este pisco solo y yo me tomo el pisco con bebida. ¿Quién tomó más pisco? La cantidad de pisco fue la misma. Lo que pasa es que el tipo se la tomó de un puro golpe y tú te la tomaste, ¿cierto?, con bebida, hermano. A lo mejor el efecto para la embriaguez, si se van a embriagar, tu amigo, ¿no es cierto?, que se tomó el pisco solo se va a embriagar más rápido que tú. Pero la cantidad que ingresó a tu cuerpo y a la de él fue la misma de alcohol. Ya. Es lo mismo que pasa con el azúcar, con el café, con todo. Por eso uno dice, pucha, tengo diabetes, pues ya está muy dulce esta cuestión y ya no hay más agua. No, pues si la cantidad de azúcar no. Lo que tienes que detener para evitar ese cuento es la cantidad de solutos, por decirlo así. Eso es lo que tienes que manejar tú. La cantidad de soluto hay que controlar. ¿Correcto? Ya, Entiendo. Gracias. buenísimo. Entonces, en química, diluir, como dije, significa agregar disolvente a una disolución, con lo cual disminuye la concentración del soluto en ella, en la solución. Esto no implica que disminuya la cantidad de soluto, sino que solo desciende la concentración de del soluto, en la disolución. Ahí está la explicación que hemos conversado recién aquí en este par de minutos precedentes. La expresión más útil ahora para hacer cálculos de diluciones es la siguiente. Concentración inicial, volumen inicial, concentración final, volumen final, igual de acá. Digamos que al lado izquierdo tenemos las condiciones concentradas. Café cargado, pisco cargado, café con harto azúcar. Y acá a la derecha, las condiciones diluidas, que es lo que se obtiene una vez que le agregamos agua. Está dulce el café aquí, con una concentración y un volumen. Le agregamos agua, nos cambia el volumen y nos cambia la concentración. Concentración mayor, concentración menor. ¿De acuerdo? Entonces, esta concentración puede ser molar o normal, cualquiera de las dos, por lo general. Ahora, ¿qué es lo que se hace, ¿no es cierto?, en el laboratorio generalmente? En el laboratorio de química, que en los colegios, en la U, en todas partes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando los proveedores nos entregan las bases del hidróxido de sodio, por ejemplo, viene en un frasquito blanco de tapa azul, esa es la convención, y ahí nos trae hidróxido de sodio sólido, en unas pelotitas, en unas lentejitas así. O nos trae el cloruro de sodio, ¿cierto? Ese de laboratorio, bien, bien purito, también así disuelto como todo el cloruro de sodio que uno conoce. Siempre vienen en frascos de 1 kilogramo, por ejemplo. O bien nos viene un frasco de botella de café, botella oscura, ¿no es cierto? Para evitar el efecto de la luz, donde viene un ácido concentrado. Y de ahí, de ese frasco sólido de hidróxido de sodio o de ese frasco de ácido concentrado, uno saca cantidades y prepara, por ejemplo, 1 litro de solución diluida de hidróxido de sodio o 1 litro de solución diluida de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Entonces, ese kilogramo que nos llegó, lo hacemos rendir mucho, porque preparamos 100 ml de hidróxido de sodio al 0,1 normal. Preparamos medio litro de hidróxido de sodio al 0,3 normal. Preparamos, por ejemplo, 5 litros de ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, al 6 normal. Entonces, ¿ven? Vamos sacando cantidades de ahí. Por lo tanto, que vale la idea, aplicando este proceso de la dilución, es posible que en el laboratorio preparemos ya soluciones diluidas a partir de sustancias sólidas o a partir de otros líquidos, ¿cierto?, de mayor concentración. Es así como tenemos dos casos. Primero, preparación de soluciones diluidas a partir de sustancias sólidas. ¿Ok? Como les dije, el hidróxido de sodio. Por ejemplo, aquí va la pregunta. La aplicación. Indique cómo prepararía un cuarto de litro, 250 ml es lo mismo, o 0,25 litros es lo mismo, de disolución que te quede al 0,1 normal de hidróxido de sodio si dispones en laboratorio de hidróxido de sodio sólido de masa molar 40. Te digo, aquí tienes un frasco de hidróxido de sodio que está sólido de masa molar 40. A partir de allí, quiero que tú prepares 0,25 litros, pero que me quede al 0,1 normal. Entonces, para dar respuesta a esto,
primero, antes de proceder, vaya a calcular. Debemos calcular la cantidad de hidróxido de sodio que voy a pesar o que vamos a ocupar. Así, considerando la expresión de la normalidad, que es esta, gramos partido más equivalente por volumen en litro. ¿Por qué uso normalidad? Porque me pidieron 0,1 normal, ¿cierto? Podemos determinar la masa de hidróxido que vamos a necesitar. Despejamos de aquí, ¿cierto? Esto divide, pasa multiplicando. Por tanto, gramos me queda. Normalidad por masa equivalente por volumen en litro. Reemplazamos. ¿Qué normalidad quiero? Me pidieron que quedara el 0,1. ¿Cuál es la masa equivalente del NaOH? Su masa molar, que me dieron el dato, partido en 1 porque tiene un hidroxilo. ¿Y qué volumen voy a preparar? El litro, 0,25, porque es un cuarto de litro. Hice el cálculo y determiné que necesito 1 gramo de hidróxido de sodio. De ese kilogramo que tengo, saco 1 gramo, me quedan 999 gramos ahí todavía disponible. Bueno, tomo el gramo, ¿cierto? En un vaso precipitado, maso, peso en la balanza, 1 gramo de NaOH. Disuelvo ese gramo, ¿cierto? Porque es sólido, con un poquito de agua destilada, tiene que ser destilada pura. Una vez que disuelva, vierto el contenido del vaso, donde está el 1 gramo disuelto, en un matraz volumétrico, pero de 250 ml. Y aforo, o enraso en la palabra, con agua hasta los 250. ¿Ven? Tomo ese gramo, lo disuelvo, lo paso al matraz adecuado, que es de 1/4 de litro. Tiene una marquita arriba que me dice hasta aquí es 250. Y enraso completo con agua destilada hasta los 250. Lo más exacto posible. Y allí puedo decir, aquí tengo 1/4 litro de solución de hidróxido de sodio al 0,1 normal. Eso que supuestamente me quedó al 0,1 normal, teóricamente. ¿Ven? Y ahí preparé una solución diluida a partir de un sólido. Eso. Ahora, en segundo lugar, y yo en vez de un sólido tengo un líquido concentrado. Tomo una botella de ácido, ¿no es cierto?, clorhídrico, por ejemplo, que sea concentradito. Eso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre lo concentrado y lo diluido en términos prácticos? Si yo me echo una gota de este ácido concentrado, me quemo. Si me echo una gota del ácido diluido, a lo mejor no me ocurre nada. Esa es la gran diferencia. ¿Ven? Lo mismo que el sabor que tiene el café cargado al café simple, ¿se dan cuenta? Por decirlo así. Ya. Indique ahora, preparación de disoluciones diluidas a partir de líquidos concentrados. Lo mismo, indique cómo preparar 100 ml ahora, puedo ocurrir 500, puedo ocurrir 1000, no sé, se me ocurre 100. 100 ml de una disolución que me quede ahora al 0,25 normal a partir de un ácido clorhídrico concentrado comercial cuya densidad es 1,19, cuya masa molar 36,5, tiene una pureza de 37% peso-peso o masa-masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te digo, aquí tienes este frasco de ácido clorhídrico. Tú lees su etiqueta y te dice esto, que tengo 36,5 gramos mol en la masa molar, que su densidad es 1,19 y que su pureza es 37%. Lo primero que debemos saber es que la pureza es lo mismo que la masa-masa. Punto. Así es por definición. Si me quisieran decir que es masa-volumen, me tienen que agregar que es masa-volumen. Pero si me dicen pureza, 37% es masa en masa. Por tanto, debo saber cuánto voy a medir, ¿cierto? Como este es un líquido, ¿cuánto voy a sacar de aquí para que yo prepare 100 ml y que me quede al 0,25? Es lo mismo que hice acá, ¿cierto? ¿Cuánto tenía que pesar o masar? Aquí tengo que saber cuánto voy a medir, porque esto es líquido. Ese cálculo hay que hacerlo. Pero vamos, ¿cómo se hace? Tenemos que determinar el volumen de este ácido que debemos medir aplicando la expresión para diluciones. ¿Estamos hablando de normalidad? Vamos a preparar. Fíjense, me tiene que quedar el 0,25 normal, ¿cierto? Y voy a necesitar preparar 100 ml. O sea, quiero preparar 100 ml que me quede al 0,25 normal. Estas son las condiciones diluidas, ¿cierto? Las que están al lado derecho. Entonces, ¿qué volumen del ácido clorhídrico concentrado voy a sacar? Eso es lo que debo calcular. ¿Y cuál es la normalidad de la que parto? Bueno, no me dieron normalidad, pero me dieron todos los otros datos. Y con esos datos me las arreglo muy fácil.
con los datos que disponemos hay una fórmula rápida que permite conocer la normalidad inicial del ácido. Si tú multiplicas la masa-masa, que es la pureza, por la densidad que te dieron, la amplificas por 10 y la divides en la masa equivalente, te da la normalidad. Dijimos que el 37% de pureza corresponde a la masa-masa. Reemplazamos. 37 es mi ácido concentrado. Su densidad 1,19, amplifico por 10, divido en su masa equivalente, que es la masa molar del ácido, también me dio en el dato, dividido en 1, ¿por qué? Porque es el ácido clorhídrico de un solo hidrógeno. Por tanto, me da 12,06. Es decir, el ácido que me entregaron es 12,06 normal. Y ahora calculé eso y me meto en la formulita que me permite calcular cuánto es. Voy a preparar, recuerden, 100 ml, que me queda el 0,25. Voy a partir de un ácido 12, 0,6 normal. ¿Cuánto voy a sacar? 2,07 ml. Pues bien, necesito medir 2,07 ml lo más exacto posible para hacer lo que me están pidiendo. Entonces, debemos medir 2,07 ml del ácido concentrado, añadirlo a un matraz de aforo de 100 ml, porque me pidieron 100, no puede ser de 250 ni 1 litro porque necesito 100, que contenga un poquito de agua destilada, le agrego los 2,07, agito y aforo con agua hasta los 100, es decir, completo con agüita destilada hasta los 100. ¿Por qué debe tener un poquito de agua el ácido? Porque esto es una cuestión práctica. Siempre que se hace una mezcla de agua con un ácido concentrado, se debe agregar el ácido sobre el agua, no a la inversa. No puedes dejar de caer el agua al ácido, sino que el ácido que caiga al agua lentamente. Porque si lo haces al contrario, hay una expulsión, puede haber una crepitación que se llama, y salpica, digamos, el ácido y te va a dar a la cara, a las manos, a la piel, que se lleva a la ropa, no sé. Hay que evitar ese problema. ¿Ya? Eso más o menos sería la historia. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí. Cuénteme. Si yo tengo la disolución de dos líquidos, o sea, el solvente obviamente es líquido, ¿Ya? yo le tengo que restar al solvente la cantidad de líquido que tiene el... por ejemplo, si tengo cloro, que es líquido, ¿Sí? y quiero diluirlo, por ejemplo, que me quede en 250 cc, yo tengo que restarle la concentración, la cantidad de cloro que le puse. Y tendría que, sí, pues, para Por que te ejemplo, si pusieras, le echo 10 ml de cloro, y ¿tengo que, que echarle entonces 240 de agua? claro, si quieres preparar el cuarto litro, sí, perfecto. Sí. Pero claro, a lo mejor ese cloro comercial no te da la normalidad exacta, pero si tú superas la normalidad exacta, puedes hacer este cálculo. Pero cuando uno hace las diluciones, ¿no es cierto? Que te dicen en la parte comercial, cuando en la parte doméstica te dicen, eche una parte en 3 partes de agua. Como por ejemplo, una taza de arroz, ¿no es cierto? Y 2 tazas de agua, por ejemplo. Sí. Claro, lo que hace uno comúnmente es así, parte, y todo más o menos así, así digamos, como al ojímetro, entre comillas, ven así como un cálculo aproximado. Pero acá es lo mismo que te dicen así, pero aquí te piden cuestiones más exactas. Yo no quiero una parte así, no quiero así al ojo, quiero la cosa exacta. Necesito 2,07 ml. Eso es lo que usted tiene que medir, para que me quede a la concentración que le estoy pidiendo. ¿Ven? Esa es la diferencia. Es lo mismo prácticamente, pero la diferencia está en la precisión del cálculo que tienes que hacer para esto. Sí. ¿Ya? Y es que voy a que si la precisión varía, si yo le coloco, porque si me piden 250 ml, por ejemplo, y en los 0,7 miligramos, eso puede estar en 1 ml, por ejemplo. ¿Tengo que restárselo al diluyente? Claro, lo que dijiste al comienzo, lo que pasa es que a veces te dicen, eche 10 ml del líquido concentrado y Sí. complete con agua hasta los 250. Ahí te echáis los 10 ml y le ponen los 240 como tú dijiste, Ya. dependiendo de la indicación. Pero eso ya, insisto que eso también es aproximado porque nadie te asegura que tú vayas a medir 10 ml exactamente, ¿me entiendes? Claro. Aproximación. Además, por ejemplo, eso de las jeringas que te entregan, ¿no es cierto? Son todos instrumentos que tienen volúmenes aproximados.
los medidores que te dan, ¿no es cierto?, para las papas, por ejemplo, para la leche, para las guaguas, qué sé yo. Los mismos remedios, a veces te dan un medidor, son volúmenes aproximados. Hay un más o menos un 5% de error, pero acá cuando trabajamos en laboratorio te piden la cuestión más precisa. Ya, Es lo mismo, pero eres más preciso con los cálculos y con los instrumentos que usas. ¿Ves? Va a depender mucho de eso. ya, gracias. Buenísimo. Bien. Otro ejercicio de disolución, por ejemplo, el número 7 que está en la guía de la página 11. ¿Ya? Veamos el caso que nos plantea así. Se tiene 505 ml de ácido clorhídrico al 0,125 molar y deseamos diluir exactamente a 0,1 moles por litro. ¿No es cierto? Dice, ¿cuánta agua debemos agregar? Entonces, veamos las condiciones. Molaridad inicial, volumen inicial, ya. Queremos preparar, ¿cierto? Fíjense bien. Dice, llegar a 0,1 moles por litro. ¿Ven? Porque está en la mayor, siempre va al lado izquierdo. Lo concentrado al izquierdo. Voy a partir de un ácido 0,125 molar. Tengo 505 ml y quiero preparar una solución que sea al 0,1. Le voy a bajar la concentración, ¿cierto? Agregándole agua. A esto le voy a agregar. ¿Cuánta agua le agregaría a 500,5 ml? A 505 ml. Entonces, ven, parto de 505 ml, de molaridad 0,125, quiero llegar a 0,1. ¿Qué volumen final voy a tener? Hago el cálculo y obtengo que voy a llegar a 631,25 ml, ¿cierto? Ese va a ser mi volumen final. Pero ¿cuánta agua le agregué a esto? Porque me dicen, ¿qué cantidad de agua hay que agregar? Este es el volumen final de la solución. ¿Cómo calculo el agua que agregué? ¿Cómo llegué de aquí? Se tiene que... pero el dato que faltaría sería la masa, o sea, la masa inicial. No, no te pasa. Mira, aquí. Tú llegaste al volumen final, ¿cierto? Ujú. Y tienes el volumen inicial. Pues. Para llegar de aquí, acá, le agregaste agua. ¿Cuánta agua le agregaste? Eso te están preguntando. ¿Cómo llegué de allí a acá? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo eso? Falta el volumen final entonces, po. No, po, No, no, pues el volumen final también está. ahí. No, no. ¿Cómo Sí. llegaste de aquí inicial a este volumen? ¿Cómo llegaste? Sabes que le agregaste agua, pero ¿cuánta agua le agregaste? Te están preguntando. ¿Y cómo sabías esa cantidad de agua que agregaste? ¿Qué tenés que hacer, Marta? Muy simple. Restarle al 631 los 505. Exactamente, pues, niña. Eso es todo, ¿ven? Este es el volumen final, volumen total de la disolución. Por tanto, la cantidad de agua que se debió agregar para llegar a este volumen se determina así. El volumen de agua agregado, el final menos el inicial. Es decir, le tuve que agregar 126,25 ml de agua para poder llegar a ese volumen final. O Ahí sea está. que no necesariamente en todos los ejercicios se tiene que usar la fórmula. Claro, no solamente te van a pedir siempre la concentración. Así que, como en este caso te cambiaron un poco la historia, ¿ves? Pero bueno, se usa la misma fórmula así. Pero hay que establecer una buena relación. Bien. Otro ejercicio de disolución, o de dilución, quiero decir. El ejercicio 10 de la página 12 la nos plantea que se necesita preparar 250 ml de hidróxido de potasio que me quede al 0,5 normal. Y voy a partir de una solución de hidróxido de potasio de 40% de pureza y de densidad 1,4. Este caso, dice acá, para que nos asociemos ideas, es similar al anterior, que se trataba de un líquido concentrado de ácido clorhídrico a 37% de pureza. Es lo mismo esto. Aquí se trata de una base de pureza tanto y densidad tanto. Por tanto, ¿cómo me lo planteo? De dos pasos. Primero, si dice, tengo que preparar 250 ml que queden al 0,5 normal. Y voy a partir de acá, ¿cierto? De este concentrado, que tiene estos datos. Entonces, con estos datos yo determino la normalidad que tiene el líquido concentrado. Y veo cuánto volumen voy a sacar. La masa molar del KOH, por si acaso, es 56, y el dato que no se dio, lo agrego allí. Normalidad inicial. Masa por densidad, amplitud por 10, dividido en masa equivalente, que es la
masa molar partido en 1. ¿Por qué en 1? Porque es un solo OH. Es decir, ese líquido concentrado, aparte de tener 40% pureza y esta densidad y esta masa, es 10 normal. Entonces, vuelvo acá abajo, presionaré 250 ml al 0,5 y voy a partir de 10 normal. ¿Cuánto voy a sacar? Y ahí sé que debo sacar 12,5 ml del KOH 10 normal o concentrado, y en un matraz de 250 le agrego agua hasta llegar a ese valor. Es decir, 250 menos 12,5 le voy a agregar más o menos 288,5 ml, si no me equivoco. ¿Ya? Eso, ese es todo el cuento de las diluciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Imagino que debe haberla. Pero bueno, ya llevamos 30, 48, casi 50 minutos. Es buena hora para hacer un recreo, ¿les parece? Para que no se me agoten tanto. Así es que voy a hacer un recreo. Son las 9:20. 9:40, ¿está bien? 20 minutos para tomarme un café. Díganme Sí, que sí. Vale. sí, sí, sí. 9:40 de vuelta entonces.